Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre las razones por las que el yoga es contrario a la fe católica. El yoga es no solamente contrario, sino también es peligroso. ¿Por qué? Porque es una disciplina o práctica milenaria, mística, espiritual, hindú, que data del año 1800 a.C., que tiene como fundamento una perspectiva politeísta, es decir, una religiosidad o religión, una dimensión espiritual politeísta. Eso significa que creen muchos dioses. Sus posiciones y ejercicios son inseparables de su cosmovisión y no hay yogas sin hinduismo y no hay hinduismo sin yoga. Cada posición invoca y evoca una deidad milenaria hinduista. Por lo tanto, estamos aquí ante la invocación de deidades que no sabemos si sean solamente deidades de carácter imaginaria, es decir, creadas por el hombre, o si invoque espíritus inmundos. Por lo tanto, se trata de un panteísmo y por lo tanto nos conduce a abandonar al único Dios vivo y verdadero. Y el mandamiento de Dios es claro: amarás al Señor tu Dios y solamente a Él rendirás culto. Por lo tanto, estamos hablando del abandono consciente de la fe verdadera y por lo tanto del Dios verdadero. Esto es un primer punto por el cual debemos de tener cuidado al momento de practicar yoga, sobre todo la gente que dice: es que a mí no me interesa invocar dioses, yo lo único que tengo como propósito es hacer ejercicio y realizar esta serie de movimientos corporales porque me ayudan a tener salud o a tener flexibilidad corporal. Pues no es así. Atención, y ahora que ya lo sabes, que con cada posición, que con cada movimiento corporal invocas una deidad, ahora ya sabes que no te puedes exponer, porque realmente no sabes a quién estés invocando. Y además te apartas del único Dios vivo y verdadero, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro elemento importante es que Christopher Ashwitz y la Sociedad Teosófica fueron quienes trajeron a Occidente el budismo zen y el yoga del Oriente. No se conocían antes estas creencias ni en Estados Unidos ni en Europa. Los gobiernos estadounidense y británico impulsaron sus planteamientos. La Sociedad Teosófica fue dirigida por masones y ocultistas. Por ejemplo, Elena Blavatsky, Annie Besant y Alice Bailey. Ahora bien, nos interesa ir ahondando y mencionar un aspecto que en cualquiera de sus formas, la finalidad del yoga no es únicamente la relajación, la correcta respiración, ni el bienestar o control físico o mental, sino la iluminación. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una vía de perfección de 8 pasos, a través del control de los elementos físicos y psíquicos de la persona que pretende el nirvana. ¿Qué es el nirvana? Es la extinción del sufrimiento para alcanzar la iluminación, que es la apertura del tercer ojo y la unión con su Dios, o la unión con Dios. Pero atención, porque en principio el sufrimiento es inherente a la vida humana. El ser humano, desde el momento en el cual nace, sufre, pero el sufrimiento está orientado a la realización humana. El sufrimiento no es el sufrimiento por el sufrimiento. El sufrimiento ayuda al ser humano a fortalecer su carácter y sobre todo el sufrimiento humano le ayuda a comprender el motivo de su fe, que es una fe que está adherida a Jesucristo el Señor, que se hizo hombre, que se encarnó en el vientre purísimo de la Virgen María y que aprendió todo lo que un ser humano aprende en el hogar de Nazaret, al lado y con José y con María. Y junto con Jesús, pues conforman la familia de Nazaret, que es el modelo de toda familia.
Y Jesús nos ha enseñado a sufrir y nos ha enseñado que este sufrimiento, si lo unimos a Él, tiene un sentido de redención, de salvación, de purificación, y podemos ofrecerlo por otras personas que vivan alejados de Dios o que estén sufriendo, para que ese sufrimiento tenga un sentido redentor. Dicen los yogis hindúes que los primeros 5 pasos, disciplina moral y purificación corporal y espiritual, posturas, gimnásticas corporales, control respiratorio y desconexión sensorial, son la preparación para alcanzar los grados más altos del yoga regio o Raja Yoga. Ahora bien, en otro aspecto, hablando de la iluminación concretamente, esta se lograría despertando a Shiva, que es una deidad hindú, en forma de serpiente, que es el Kundalini. Sabemos que la serpiente es símbolo del mal, que se dice mora al final de la espina dorsal, o en el coxis, que es la base de la columna vertebral, o bien en los genitales, con objeto de que ascienda desde ese punto por la columna vertebral y vaya activando uno a uno los 6 o 7 chakras, supuestos centros de energía ubicados a lo largo de la columna o espina dorsal o columna vertebral. Y así se una a su esposo Parvati, que es diosa energía, que le espera en la cabeza. El enlace Shiva-Parvati abriría el tercer ojo a nivel psíquico y físico incluso. Esta es la meta del yoga Kundalini y de la meditación dinámica. Los instructores y difusores de esta disciplina, como Ana Paula Domínguez, directora del Instituto Mexicano del Yoga, confirman que en efecto las diferentes posiciones de ese método encarnaban al dios Shiva, a quien solían adorar mediante un símbolo fálico llamado lingua o linga, y que el objetivo para obtener la liberación al fundirse con aquella poderosa deidad. Por lo tanto, estamos ante un elemento que no forma parte de nuestra cultura occidental y particularmente de la cultura cristiana. La apertura del tercer ojo ha sido motivo de interés de los yogis, de los swamis y maestros orientales, como también de los ocultistas occidentales, pues afirman que con ello se tiene acceso al conocimiento de todo cuanto existe, de toda la realidad, aún de la sobrenatural, por ejemplo, sobre el futuro. Por ello, personalidades como el fundador del satanismo, Aleister Cromwell, el satanista más depravado de todos los tiempos, y John Climo, el medium más famoso de la historia, practicaban y recomendaban ampliamente el yoga. Con esto nos damos cuenta que el yoga está íntimamente unido a formas ocultistas que no tienen relación absolutamente con Dios, ni con el cristianismo, ni con el evangelio, ni con las verdades de fe católica. Asociaciones como la masonería, excomulgada por la Iglesia Católica, promueven dicha práctica oriental. En el ritual llamado Palladium o Palladion, el segundo paso de 5 en total consiste en la iluminación o apertura del tercer ojo. William Schnoebelen, ex satanista y ex masón, quien practicó el ritual, afirma que ese ojo, el ojo que todo lo ve, es el punto de contacto entre los humanos y la conciencia de Lucifer, y se comienza a pensar como él piensa y a ver con sus ojos. No es una buena experiencia, por lo tanto. Gopi Krishna, ex yogi de Cachemira, quien introdujo la teoría del Kundalini, energía vital y serpiente, estuvo a punto de caer en locura completa en 1973, mientras meditaba sobre su chakra superior o tercer ojo. Dijo: de aquí en adelante, durante largo tiempo, tuve que vivir pendiente de un hilo, debatiéndome entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad. He pasado por casi todas las etapas de tipos de mente, mediúmnica, psicótica y otros. Durante un tiempo estuve alternando entre la cordura y la locura. Bueno, esto es lo que nos dice este personaje, Gopi Krishna. Y el Swami Pramabandha
Pramanabandha, advierte sobre los peligros o peligrosos efectos físicos que pueden resultar de los ejercicios de respiración yoga, a menos que se hagan correctamente. Hay una buena posibilidad de dañar el cerebro, y las personas que practican este tipo de respiración sin una supervisión adecuada pueden sufrir una enfermedad que ninguna ciencia o médico conocidos puede curar. Los ejercicios respiratorios tienen como finalidad en la religión hindú aspirar el prana, que es la esencia del éter, el Atman Brahman, lo divino, la fuerza vital, la energía. Asimismo, el yogi Chakta Kaur Kalsha afirma el mito de que el Kundalini es peligroso solo sería posible mediante una muy buena práctica. La técnica y preparación adecuadas son el aislante necesario para el flujo correcto de la energía Kundalini. Ana Paula Domínguez y Marco Antonio Karam, director de Casa Tíbet México, los que fueron, reconocieron juntos en el programa radiofónico ¿Qué tal, Fernanda?, en 2004, que el yoga puede presentar un riesgo para quienes lo practican, debido en parte a que en México existen numerosos institutos o escuelas no autorizados para enseñarlo. Luego, el sacerdote, el padre Manuel Guerra, un importante investigador de las sectas, afirma que es un riesgo suprimir la conciencia, pues según el segundo principio del Sutra, discurso de Buda, el yoga consiste en impedir que la conciencia, reitero esta idea, pues según el segundo principio del Sutra, discurso de Buda, el yoga consiste en impedir que la conciencia, que es el pensamiento, tome formas diversas, es decir, en la cesación de la actividad mental. El padre Alfonso Uribe Jaramillo considera que el yoga puede ser instrumento válido para el hindú que busca con sinceridad la salvación y no ha conocido la verdad revelada por el verbo de Dios, pero para el cristiano es un camino erizado de peligros y a la larga, si no lo aparta de Jesucristo, lo llevará a una gran confusión, pero no a la verdadera perfección cristiana. El cardenal o arzobispo emérito Norberto Rivera Carrera señala que el yoga es en su esencia un ejercicio espiritual y corporal nacido de la espiritualidad hindú. Las posturas y ejercicios, aunque se presentan como un simple método, son inseparables de su sentido propio en el contexto del hinduismo. El yoga es una introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo. La palabra yoga significa unión, pero el cardenal en su libro se pregunta, habría que cuestionarnos a qué unión se refiere o con quién se une o unión con qué. El Consejo Pontificio para la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano ubican al yoga como parte de las muchas prácticas de la New Age o Nueva Era, al tiempo de cuestionarla como forma de iluminación. Existen entonces ya testimonios de posesiones demoníacas, parciales o totales, en personas que practicaron el yoga. Los mismos ocultistas y médiums ya mencionados nos confirman lo anterior, pues usaban su cuerpo con estas técnicas o con esta técnica concreta para entrar en contacto con los muertos, que son espíritus malignos. Por lo tanto, el yoga es una forma actual de idolatría, porque evoca e invoca deidades de otras religiones. Esoterismo, porque nos coloca con entidades ocultas. Panteísmo, porque nos pone ante energías naturales. Neopaganismo, ocultismo, adivinación, comunicación mediúmnica y posesión diabólica. Así, yoga y cristianismo son esencialmente incompatibles. Por lo tanto, a partir de esta catequesis formativa que han escuchado, los invito a cuestionarse seriamente a los que practican yoga, si es necesario abandonarlo y abrirse a las formas de oración cristiana. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. In notitia veritatis proficere pax et bonum.